Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador del Cuarto Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento por la invitación y poder compartir con toda la audiencia algunas reflexiones sobre rutas de apropiación de inteligencia artificial generativa en estudiantes universitarios para proyectos educomunicativos. Es un gusto y un privilegio participar en este evento. Me presento, soy Daniel Hernández, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios Culturales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma en México. Fui jefe de departamento de estudios culturales de la UAM Lerma. He sido coordinador de la licenciatura en educación y tecnologías digitales. También formo parte del núcleo básico del área de investigación en estudios sobre cultura digital. Soy miembro del comité organizador del seminario Mediaciones Narrativas y Artefactos y actualmente dirijo un proyecto de investigación denominado DIDAX, Laboratorio de Experiencias Didácticas con Tecnologías. Mis líneas de investigación se centran en alfabetizaciones digitales, didáctica de las tecnologías digitales y comunicación educativa. Les invitaría a ver lo que hacemos en la UAM Lerma, especialmente en el Departamento de Estudios Culturales y en la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales, donde tenemos proyectos de docencia e investigación en torno a la cultura digital, la educación, la comunicación y la tecnología. Bueno, sin más preámbulo, es así la organización de esta ponencia que traigo para ustedes, en donde en un primer momento hablaré un poco sobre el contexto de la inteligencia artificial generativa. Especialmente me enfocaré en las imágenes. Ya en un segundo momento hablaré sobre habilitación de estudiantes en el uso de inteligencia artificial generativa de imágenes, esto como parte de un proyecto de investigación en curso y donde presentaré algunos hallazgos. Y finalmente esbozaré 5 rutas para la apropiación de IA generativa de imágenes para contextos educativos, en especial para educación superior. Bueno, sin darle mayores vueltas, sabemos que en los recientes años la inteligencia artificial generativa irrumpió de manera fuerte en diversos sectores de la sociedad, tanto económicos, éticos, de seguridad, privacidad, transformación laboral y, por supuesto, también en el contexto educativo. Por ello, creo que no es menor continuar con un diálogo que nos ubique dentro de los múltiples factores que atañen al sector escolar. Y es que en el binomio inteligencia artificial, educación, pues han destacado posturas que favorecen el proceso educativo, ya que indican una mayor participación estudiantil, incluso mejores puntajes en pruebas o exámenes, un desarrollo acelerado de ciertas habilidades, pero claro, no hay que omitir aquellas otras consideraciones que advierten, por ejemplo, riesgos en la integridad, riesgos en las respuestas sesgadas proporcionadas por estas IAs, factores incluso de dependencia del estudiantado y pues brechas digitales, privacidad, pues solo por mencionar algunos ejemplos. Lo que no podemos negar, creo que son dos realidades. La primera sería la cantidad de nuevos modelos de inteligencia artificial que se han publicado en los últimos meses y que han sido exponenciales. Simplemente para ilustrar esto, de febrero a diciembre
de 2024 se habla más de un centenar de nuevos modelos o nuevas versiones de modelos anteriores puestas ya a disposición de los usuarios y que van desde grandes modelos de lenguaje, modelos generativos de imagen, video, audio 3D, modelos de transcripción, traducción, etcétera. El segundo hecho es el uso constante que están teniendo los estudiantes de estas inteligencias artificiales. En una, en una encuesta reciente realizada por el Digital Education Council, se destaca que el 86% de los estudiantes afirmaron utilizar inteligencia artificial en sus estudios. De este porcentaje, se declaró que el 24% la usa diariamente y el 54 indicó que al menos la utiliza una vez a la semana. Y bueno, no podríamos dejar de mencionar a los grandes protagonistas que rompieron en la escena educativa y que son los famosos chatbots. Sabemos que este tipo de tecnología es capaz de sintetizar grandes cantidades de texto para generar contenido y bueno, de ahí su popularidad entre la comunidad estudiantil. De hecho, es uno de los temas mayormente investigados y estudiados en el vínculo educación-inteligencia artificial y donde podemos ver líneas temáticas de cómo lo usan profesores, estudiantes, cuál es su impacto en diferentes aspectos del entorno educativo, sobre motivación, accesibilidad al aprendizaje, plagio, autenticidad, cómo realizar actividades específicas de aprendizaje, comunicación, investigación, descarga cognitiva, bueno, solo por mencionar algunas temáticas. Pero bueno, en realidad yo no vengo a hablar de chatbot ni de ChatGPT, ya que paralelamente existen otros tipos de inteligencia artificial generativa y que se ubican en el ámbito de uso de estudiantes universitarios. Seguramente la mayoría ha escuchado hablar de herramientas como Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, solo por mencionar algunos ejemplos, las cuales tienen la capacidad de generar imágenes a partir de texto y que esto abre amplias posibilidades para diversos fines educativos. Sin ir más lejos, se habla que existen por lo menos 5 modelos de inteligencias artificiales para generar imágenes. Sin embargo, hay quienes hablan que los diffusion models se destacan por su capacidad para crear imágenes de gran calidad y realismo, siguiendo con mayor precisión los criterios que define el usuario. Y incluso hay autores que dicen que esto marca un nuevo capítulo en la creatividad y en la creación de contenido, lo cual hace todavía más interesante estudiar este tipo de tecnologías. Si nos preguntamos cuáles son las características que han hecho populares este tipo de herramientas de inteligencia artificial, bueno, podremos decir por su cualidad para de manera sencilla, claro, hay que entrecomillar la palabra sencilla, para generar una imagen ya sea realista, fotográfica, animada, ilustrada, cinematográfica, etcétera, etcétera, a partir de instrucciones de texto, es decir, es un prompt. Inclusive ya en años recientes y en meses recientes se han incorporado propiedades para generar imágenes no solo a partir de texto, sino también imágenes a partir de otras imágenes, imágenes a partir de dibujos o videos a partir de texto, videos a partir de imágenes. Bueno, toda esta automatización de los algoritmos de IA generativa de imágenes podría convertirse potencialmente en un sistema apropiado para enriquecer ciertos procesos educativos. Y es que para ver el impacto que está teniendo este tipo de inteligencia artificial, basta con ver los números. Se dice que hasta agosto del 2023, por ejemplo, en
en Dalí se habían generado aproximadamente 916 millones de imágenes. En Midjourney, por otro lado, se habían generado 964 millones de imágenes y se dice que la gente crea en estos modelos un promedio de 34 millones de imágenes al día. Bueno, entonces, pues habría que preguntarse efectivamente cuál puede ser la contribución para el ámbito educativo de la IA generativa de imágenes. Bueno, hay autores que indican que, por ejemplo, para el enriquecimiento de las actividades docentes, para evitar problemas con los derechos de autor, para recrear eventos históricos o sociales, para crear contenido didáctico, para enriquecer educación en línea, para crear imágenes, que eliminar malos entendidos conceptuales y, por supuesto, prescindir de la falta de contenidos de imágenes. Y bueno, en el papel, la generación de imágenes para uso educativo, pues puede ser algo provechoso y entonces habría que orientar justamente este tipo de tecnologías para saber si la habilitación con la que cuentan los estudiantes de educación superior para el uso de la IA generativa de imágenes, pues es correcta, está en buenos términos y está encaminada a la realización de sus proyectos escolares. Indagar cuál es el conocimiento sobre el uso de esta tecnología generativa, qué tipo de habilitaciones son las que presentan, pues creo que nos conduce a pensar en rutas de apropiación y aprovechamiento formativo para el uso de la IA generativa de imágenes en estudiantes universitarios. Bueno, ya en esta segunda parte de la ponencia voy a hablar sobre la habilitación de estudiantes en el uso de inteligencia artificial generativa. En primera instancia abordaré brevemente sobre aspectos metodológicos que dieron origen a este estudio y para ello tengo que hacer mención de un proyecto de un proyecto de investigación que inició en el año 2023 denominado DIDAX, Laboratorio de Experiencias Didácticas con Tecnologías, cuyo objetivo es reflexionar de manera crítica el uso y apropiación de las tecnologías para incidir de manera positiva en labores de enseñanza y en procesos de alfabetización digital. Aquí trabajamos con herramientas, diversos formatos tecnológicos en pro del diseño de didácticas. Dentro de los trabajos que se han desarrollado al interior de Didax se encuentran, por ejemplo, robótica educativa, inteligencia artificial, video educativo, podcast, multimedia, entre otros trabajos. Es un espacio donde se piensan estrategias didácticas, se experimentan con tecnologías, se hace una labor colaborativa junto con profesores, estudiantes y se empiezan a crear estas experiencias que nos sirven tanto para proyectos de investigación como también para proyectos de docencia. De hecho, ya se han podido realizar diversos talleres comunitarios extracurriculares por parte de estudiantes de la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales a la población infantil y de adultos mayores en el centro del municipio de Lerma. Bueno, es en este marco que se diseñó una propuesta de investigación de corte cualitativa para indagar ¿cuáles son los procesos de apropiación y habilitación de uso de inteligencia artificial generativa en estudiantes de la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales? Primero se partió de una convocatoria para un curso en formato de taller extracurricular, en donde se iban a abordar temas justamente de IA generativa de imágenes de manera práctica.
A esta convocatoria atendieron 7 estudiantes, 4 mujeres y 3 hombres, que durante el periodo de noviembre a diciembre de 2024 se efectuaron 5 sesiones de 3 horas cada una. Las temáticas se orientaron a exponer tipos de modelos, utilidades, procesos y flujos de trabajo para la generación de imágenes. Se utilizó principalmente la herramienta Stable Diffusion a través de dos interfaces. La interfaz de Focus está alojada en la nube en un cuaderno de Google Colab, y otra interfaz llamada Confi UI está instalada de manera local. La elección de Stable Diffusion evidentemente partió del hecho pues, que es una inteligencia artificial open source, la cual puede trabajar tanto en servicio en la nube como localmente. Para la recolección de datos se precisaron dos técnicas de corte cualitativo. La primera fue observación estructurada del grupo durante las sesiones del taller con un total de 15 horas observadas. Se establecieron criterios de observación mediante una bitácora ad hoc en donde se observaron los siguientes elementos: conocimientos previos, dificultades de uso de la herramienta, equipamiento para el uso de la herramienta en casa y las habilidades para la generación de imágenes con inteligencia artificial. En una segunda etapa se convocó a una reunión para un grupo de enfoque en línea mediante la plataforma Zoom, a la cual asistieron 5 de los integrantes del grupo observado, 3 mujeres y 2 hombres. Aquí se establecieron 5 preguntas guía con la intención de recoger las valoraciones y percepciones del estudiantado. Una vez concluida la recolección de datos, pues es posible hablar sobre algunos hallazgos y resultados obtenidos hasta este momento. Empecemos a hablar sobre algunos de los aportes y hallazgos encontrados. Bueno, si bien se habla sobre la familiaridad que los jóvenes tienen con el uso de inteligencia artificial, también es cierto que diversos tipos de inteligencia artificiales todavía les son desconocidas. En el caso de IA generativa de imágenes, hay una buena parte del estudiantado que no conoce lo suficiente, no ha explorado lo suficiente para conocer los tipos que existen y por ende sus funciones y alcances. El uso de chatbots, en especial ChatGPT, es bastante fuerte y con ella logran resolver una muy buena parte de las tareas que requieren. Sin embargo, por otro lado, aplicaciones especialmente diseñadas para la generación de imágenes, pues no existe un amplio conocimiento de las variantes, los tipos y su uso es bastante acotado. Incluso ellos mencionan que llegan a usar el chat GPT para elaboración de imágenes, desde luego con las limitaciones que una cuenta gratuita puede otorgarles y sabiendo que no es una herramienta especialmente diseñada para generar imágenes. Otras herramientas mencionadas para la generación de imágenes fueron Bing y Copilot, ambas de Microsoft. Y ya en el sector de herramientas especializadas para generación de imágenes, solo un par había utilizado Dalí y Leonardo, y de estos su utilización había sido en una cuenta gratuita que les permite realizar pocas imágenes por día. Entonces, una de las cuestiones que pronto se advirtió fue una poca disposición por explorar más herramientas de inteligencia artificial generativa de imágenes y en consecuencia pues un desconocimiento de que existen una gran variedad de modelos, algunos gratuitos y que permiten mayor control y calidad en los resultados. Muchos señalan que la portabilidad, funcionalidad y practicidad del chat GPT pues hace que no requieran la búsqueda de otras alternativas, pues ya que muchas de sus tareas las resuelven con este chatbot. En este caso se destacó por los estudiantes que uno de los mayores beneficios que se encontraron al tomar ese taller fue el amplio panorama que pudieron ellos observar en cuanto al número de herramientas disponibles para la generación de imágenes. De hecho, más de uno mencionó que no sabían que existían aplicaciones gratuitas y que no tienen límite de créditos para crear imágenes y
que descubrieron justamente programas como Stable Diffusion, que les permite sin tener que pagar y de una manera mucho más práctica intentos ilimitados para la generación de sus imágenes. Este nuevo panorama posibilitó a los estudiantes conocer las variantes e incluso empezar a hacer sus comparativas entre herramientas para tomar decisiones al momento de buscar generar algo ya en particular. El siguiente tópico observado se ubica en las dificultades o limitaciones que los estudiantes mostraron con el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa de imágenes. Especialmente, como se mencionó, se utilizó la herramienta Stable Diffusion mediante dos interfaces, la de Focus, alojada en la nube en un cuaderno de Google Colab, pero también se utilizó la interfaz Confi UI. Y bueno, aquí hay que mencionar que Stable Diffusion tiene diversas fortalezas. En primer lugar, pues es un modelo open source que permite un uso gratuito e ilimitado para generación de imágenes, inclusive ya no solo imágenes, también audio, video, y que cuenta con una amplia comunidad que diseña nuevos modelos, mejoras y utilidades. Pero también es cierto que su entendimiento tiene una curva de aprendizaje mucho más considerable, tomando en cuenta todas las herramientas asociadas de las que se pueden echar mano para mejorar los resultados. En ese sentido, para los estudiantes esto significó ciertas limitaciones para poder llegar a una utilización mucho más óptima. Dentro de las limitantes que se expusieron, la que más se mencionó se trató del tiempo, ya que comentaron que si bien el programa es entendible y que quedaban claras muchas de las cuestiones que se explicaron en el taller, también es que por no dedicarle el tiempo suficiente durante la semana, se llegaban a olvidar algunas de las funciones para las siguientes sesiones. Tratándose de un taller extracurricular con una duración limitada, había ciertos procesos o flujos de trabajo que sí requerían mayor práctica por parte de los estudiantes para su completa comprensión, y estudiantes que se perdían algunas de las sesiones o parte de las sesiones, sí les costaba trabajo retomar el ritmo y avance en los temas, justamente por esta curva de aprendizaje que requiere el programa de Stable Diffusion. Otra de las limitantes mencionadas, si bien no fue una generalidad, un par de alumnos mencionaron haber tenido cierto tipo de dificultades con el idioma inglés de la interfaz. Y es que también la interfaz y las instrucciones para generar las imágenes, los prompts, debían estar escritos en inglés. Y bueno, un par de estudiantes sintieron una limitación para poder generar imágenes satisfactorias. Como lo comenté, no fue una generalidad, pero por lo menos sí se debe tomar en cuenta este tipo de limitaciones para de ahí pensar una incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa de imágenes que solo funcionan en inglés y tomar en consideración este tipo de limitaciones. De hecho, bueno, no eh, tenemos recientemente algunos estudios que nos colocan a nuestro país con ciertos porcentajes de estudiantes, sobre todo de educación media superior, con desconocimiento del idioma inglés. Y bueno, este es un hecho que se debe atender, no solamente por la cuestión propia de la inteligencia artificial, sino pues para generar un mejor aprovechamiento escolar. Bueno, también hay que señalar que frente a la limitación del idioma y poder entender cabalmente todas las utilidades, dependencias y herramientas asociadas al modelo, los estudiantes pues echaron mano de otras inteligencias artificiales para poder hacer sus traducciones tanto de los elementos de la interfaz como al momento de la escritura y la elaboración de sus prompts. Ahora bien, hablando específicamente de los prompts, em, las instrucciones para la generación de las imágenes, habría que tomar ciertas consideraciones. Todo esto observado en este estudio. Por principio de cuenta, los estudiantes
tienen una relación de uso de instrucciones o de prompts muy cercana con el chat GPT. Es decir, por ser una tecnología que pues, es de grandes modelos de lenguaje, los estudiantes sienten ya una gran familiaridad con esta herramienta y sin mayores contratiempos pueden utilizar cierto tipo de prompts o instrucciones de texto y que esta tecnología reconoce cabalmente las preguntas, las indicaciones que se le están haciendo y entonces de manera sencilla los estudiantes resuelven algunas de las tareas diarias que le solicitan a estos chatbots. Sin embargo, en el caso de prompts para herramientas de inteligencia artificial generativa de imágenes, no pasa de la misma manera por diversas razones. En primer lugar, por la lógica del modelo de generación de imagen entrenado, por el tipo de sintaxis que se debe observar para cada modelo en cuestión, el idioma también, cómo aterrizar la idea que visualmente tiene el estudiante en la mente y poder transformarla en un texto entendible para la IA y que ésta sea capaz de generar esa imagen. Eh, Todo esto, algunos han denominado, bueno, ingeniería del prompt, pero aquí estamos hablando de una ingeniería de prompt en términos de habilidades y de competencias digitales en la generación de imágenes y esto pasa por una serie de variables que sí tendrían que ser entendidas plenamente acorde con la herramienta, el modelo, la versión del modelo, la sintaxis, el refinamiento que se puede lograr con otras utilidades asociadas al modelo, el traslado de la parte visual a la parte textual y que pueda ser entendible por este modelo. Simplemente por poner un ejemplo, modelos como Stable Diffusion en su versión 1.5, pues se adherían más a instrucciones de texto basada en tags o palabras clave y ya posteriores versiones que se pueden utilizar textos mucho más amplios, incluso hasta de corte narrativo. Por otro lado, eh, se ha hablado de las ventajas de utilizar el programa de Stable Diffusion, ¿no? Ya que se trata pues, de un modelo eficaz para la generación de imágenes creativas, innovadoras y con alto potencial para desarrollar la creatividad. Sin embargo, no todo es color de rosa y habría que tomar ciertas precauciones al momento de utilizar este programa. Cabe recordar que estos modelos, al instalarse en el hardware local, pues sí, permiten mayor control, flexibilidad y, por supuesto, mayor eficacia a la hora de generar las imágenes. Sin embargo, la contraparte es que suelen requerir recursos sustanciales de VRAM en la GPU. Si se toma en cuenta este aspecto, se tienen que utilizar equipos con altas prestaciones, lo que normalmente implica contar con tarjetas NVIDIA y una VRAM por lo menos desde los 6 gigas y hasta los 60 gigas. Simplemente a modo de ejemplo, hay modelos que su requerimiento básico para generar imagen oscila entre los 4 a los 8 gigas, tratándose de resoluciones estándar. De ahí se puede incrementar de los 8 hasta los 12 gigas. Por otro lado, hay modelos con mucho mayor requerimiento y que esto puede ir desde los 8 hasta los 16 gigas de VRAM y en alta resolución de los 16 a los 24 gigas en VRAM. Y ya los últimos modelos liberados recientemente en las últimas semanas para la generación de imágenes pueden llegar incluso desde los 16 y hasta los 27 gigas de VRAM. Esto sin contar con los nodos adicionales, como pueden ser los control nets, los IP adapters, upscalers, conditioning, inpainting, etcétera, que además requiere sumarle un poco más de memoria de VRAM. Y bueno, ya ni hablar de los requerimientos de generación de video de manera local, ya que este tipo de modelos tiene un requerimiento que puede ir desde los 60 y hasta los 80 gigas de VRAM.
Es por ello que una gran limitante para los estudiantes se concentró también en el equipamiento para el uso del programa de manera local en casa. Dentro del grupo asistente solamente hubo una alumna que consideró que su equipo tenía todas las especificaciones y prestaciones, ya que recién lo había armado, entonces que sí podía descargar y hacer uso de manera local del programa Stable Diffusion. Es por ello que la mayoría del grupo utilizó la versión en la nube, en el cuaderno de Google Colab, incluso desde la tablet y el celular sin mayor problema. Claro, la versión en la nube solamente maneja un modelo, era el único que se puede utilizar, pero que no tiene mayores problemas. Y entonces aquí habría que hacer una serie de apuntes para pensar una buena integración de inteligencia artificial generativa en laboratorios o espacios educativos, especialmente hablando de ciencias sociales y humanidades, ya que de estos procesos de incorporación pues se pueden derivar posteriormente procesos de apropiación de estas tecnologías, ya que bien sabemos que los procesos de apropiación no se sustentan en el equipamiento solamente, pero pues debido a estas brechas digitales que presenta, por ejemplo, la IA generativa de imágenes, sí es importante tomar en cuenta su incorporación para pasar de ahí después a la alfabetización digital y finalmente a una apropiación de la misma. Por lo tanto, pensar en la inclusión de inteligencia artificial generativa de imágenes en laboratorios universitarios creo que puede ser un motor estratégico para fines de innovación educativa, investigación, creación y difusión. Bueno, el último tema analizado se enfocó en la autopercepción que tienen los estudiantes en las habilidades de uso de inteligencia artificial generativa. La respuesta general coincidía en que se autopercibían con una habilitación básica en el uso de inteligencia artificial generativa de imágenes, pero también coincidía que tenían una amplia motivación una vez que descubrieron estos nuevos modelos, los procesos, las herramientas para la generación de imágenes. El grupo mencionó tener mucha disposición para seguir avanzando y aprendiendo para generar materiales educativos específicos y que si bien su habilitación pues, estaba en un nivel básico, se ponían metas personales para seguir descubriendo y utilizando estas herramientas y sacarles el máximo provecho. Incluso esta motivación los llevaba ya a pensar en metas a corto y mediano plazo, en proyectos escolares, proyectos educativos y cómo podían verse beneficiados. Al preguntarles directamente a los estudiantes en qué tipo de proyectos podían ocupar las imágenes generadas, respondieron, por ejemplo, en gráficos o diagramas para un libro ilustrado, para crear personajes, imágenes para sus presentaciones, en infografías, para crear diversos tipos de materiales de contenido educativo, entre otras cosas. Bueno, ya en esta tercera parte de la presentación hablaremos sobre las rutas de apropiación de IA generativa en estudiantes universitarios para proyectos educomunicativos. Para ello, esbozaré 5 ideas que nos pueden ayudar a establecer una mejor perspectiva sobre la implementación de rutas de apropiación en contextos de educación superior de IA generativa de imágenes. La primera idea es sobre la inclusión de guía generativa de imágenes en espacios o laboratorios universitarios. Desde luego que en el contexto de educación superior existen claramente áreas como artes visuales, arquitectura y diseño gráfico que encuentran en las herramientas de guía generativa de imágenes un nicho provechoso para potenciar sus procesos creativos. Eso no está en duda.
Pero si ampliamos el panorama y hablamos de la inclusión de IA generativa de imágenes en general para las ciencias sociales y humanidades, creo que podríamos estar en una ruta de ampliar reflexiones que ayuden a la temática. Y es que, por ejemplo, considero que estos campos deberían asumir un rol más participativo en la inclusión de IA generativa, ya que, por ejemplo, de su incorporación pueden emerger reflexiones y discusiones sobre ética, derechos de autor, brechas digitales, negocios, pérdida de empleo, cuestiones psicológicas, culturales, etcétera, etcétera. Y entonces áreas como derecho, administración, sociología, psicología, por mencionar algunos campos de conocimiento que quizá no sean, eh, que no se han cuestionado incorporar inteligencia artificial generativa de imágenes, pues creo que al hacerlo pueden tener discusiones muy profundas y grandes aportes al tema. Entonces, por ello, regresando a la pregunta inicial, ¿cómo estamos integrando la idea generativa de imágenes en nuestros espacios educativos? Pues creo que ya con la simple pregunta invita a dar un paso adelante para proyectar cómo queremos estudiar esta tecnología. Y aquí valga la expresión, queremos estudiarla desde y observarla desde la barrera o entrándole al debate y la reflexión desde su uso. Dependiendo del área de estudio donde nos encontremos, creo que la inclusión de herramientas de inteligencia artificial generativa de imágenes nos coloca en una posición de cercanía y no solo de cercanía epistémica, que esto sería provechoso ya, sino también de práctica. Y de ahí ya se pueden desencadenar muchas otras reflexiones críticas sobre su incidencia social, cultural, educativa. El segundo punto se refiere a la exploración de las herramientas y modelos disponibles. Se sabe que la IA generativa es capaz de crear imágenes digitales con las indicaciones de texto en lenguaje natural, con resultados algo interesantes y de gran calidad, tanto en estilos, composición, diseño y capacidad creativa. Con esto en mente, es prioritario conocer el amplio panorama de las herramientas de guía generativa de imágenes que existen para realizar una comparativa a fondo y así conocer las limitaciones y alcances que tienen cada una de estas herramientas. En el mercado existen muchas opciones para generación de imágenes y dependiendo el objetivo y deseado, es posible encontrar la mejor o las mejores alternativas. Herramientas con licencia oscilan en las licencias básicas desde los 7, $8 y hasta los $15 mensuales, lo que para muchos hace complicado su uso o adquisición. Por otro lado, licencias de tipo educativo pues son convenientes cuando se logran las adquisiciones vía institucional. No hay que dejar de mencionar la conveniencia de programas open source por sus ventajas en términos de gratuidad, escalabilidad, flexibilidad para crear flujos de trabajo personales, etcétera. Solo recordar que pues, al estar alojados de manera local implica mayor uso de recursos técnicos, procesos metódicos de instalación, actualizaciones periódicas, mayor atención a los procesos de generación de las imágenes para evitar problemas éticos y de malos usos. Recomendar una herramienta de IA generativa de imagen es complicado sin conocer el contexto de la educación de la institución, los objetivos de uso, el campo formativo. Lo que es cierto es que existen muchas herramientas, muchas opciones y de ahí la importancia de hacer una buena exploración de lo que existe en el mercado. El tercer punto expone la habilitación técnica y en este tema se identifican tres componentes. El primer componente en la habilitación técnica es la consistencia
y estabilidad, que se traduce en el conocimiento detallado de la IA generativa de imágenes, ya en particular. Por ejemplo, es esencial saber cómo funciona un modelo de difusión, qué elementos intervienen directamente en la generación de la imagen, es decir, las funciones que tiene, por ejemplo, el sampler, el seed, el scheduler, LoRa's, checkpoints, pasos de inferencia, etcétera, etcétera. Y todo esto significa entender cómo cada uno de estos elementos afecta la generación de la imagen. Conocer las variables, así como la combinación en su conjunto, pueden otorgar resultados con mayor consistencia. El segundo componente en la habilitación técnica son las herramientas de control, que son aquellas utilidades y dependencias asociadas que nos otorgan un mayor grado de mando y dirección sobre los resultados. En este caso es vital conocer las funciones de controladores, adaptadores, escaladores, retoque, condicionales y demás plugins que ayudan en el resultado de la imagen deseada. Incorporando herramientas de control nos da la posibilidad de ampliar las opciones en la generación de nuestras imágenes. Y finalmente, el tercer componente en la habilitación técnica tendría que ser la escritura de prompts, que es parte fundamental para depurar y clarificar las instrucciones de texto que mejorarán la calidad de las imágenes. Si bien se dice que existen indicaciones generales para la generación de imágenes que aluden en su estructura, por ejemplo, 1, descripción de la escena; 2, descripción del sujeto; 3, detalles del entorno; y 4, estilo que se desea. También es cierto que dependiendo de la herramienta y el modelo utilizado, la escritura puede variar. En otras palabras, es fundamental conocer para cada herramienta en cuestión el reconocimiento de prompts y de ahí la manera como debe estar redactado. Por ejemplo, si se usan tags, cómo se hace ciertos énfasis en elementos escritos, la extensión del texto, si se puede escribir en español o en inglés. Y bueno, esto evitará frustraciones en el estudiantado al momento de no conseguir los resultados deseados para sus imágenes. Entonces tenemos que optar por una buena habilitación técnica de estos, por lo menos estos tres componentes que mencioné, para canalizar de mejor manera sus ideas. La cuarta parte en las rutas de apropiación sería la parte de una labor comunicativa y creativa. En este apartado se prevé llevar a cabo ejercicios menos técnicos y más un trabajo de narrativas visuales. Se trata de actividades para estimular, por un lado, el pensamiento creativo y por otro, el traslado de las imágenes visualizadas en habilidades narrativas. Esto ayuda a un mejor entendimiento y comunicación de las ideas y por ende una mayor concreción narrativa de lo que se desea crear. Se podría decir que esta etapa tiene sus similitudes con las fases de preproducción, ya que primero se trabaja con ideas, luego se sintetizan en guiones, en storyboards, escaletas, etcétera, previo a la fase de producción. En este caso se sugiere no omitir ejercicios de corte narrativo, ya que es importante depurar y refinar el trabajo visual que se desea y que esté encaminado justamente a productos educomunicativos. Recordemos que la IA generativa utiliza modelos de algoritmo para ejecutar un tipo de proceso de aprendizaje al que se le conoce como entrenamiento a partir de contenidos existentes, lo que da como resultado el desarrollo de un modelo estadístico para predecir cuál podría ser una respuesta esperada y con ello la generación de un nuevo contenido. Bueno, pues este tipo de actividades comunicativas y creativas invita a alejarnos de la parte dura del algoritmo y centrarnos en procesos sociales de creación. Citando un trabajo de Gil Ruiz y Domínguez Lloria, dicen que el uso de la IA generativa de imágenes permite a los estudiantes canalizar sus ideas para comunicarse de forma visual y sentirse más creativos. Cierro las comillas. Añado a la idea, hagamos sustancial la parte creativa humana por encima
de la función creativa del algoritmo. Y el quinto y último punto sobre rutas de apropiación de IA generativa tiene que ver con su vinculación como tecnología educativa. En esta parte se hace hincapié en no pensar a la IA generativa de imágenes en términos integrales, es decir, que realicen un proyecto educativo comunicativo de principio a fin. Esto equivaldría, por ejemplo, a pedirle a ChatGPT que nos haga la tesis. Y bueno, sabemos que no es una lógica de trabajo o producción que valga la pena. Por el contrario, se debe observar a la IA como una herramienta de apoyo en alguna o algunas de las fases de nuestros proyectos. De ahí que sea necesario saber en qué momentos la requerimos y en qué otros momentos nos apoyamos de otras tecnologías educativas para la realización de nuestro trabajo. Para ilustrar este punto, expongo la metáfora que utiliza Janet Rankin del MIT, donde hace una comparación entre la tecnología educativa y las grandes tiendas de suministros de herramientas para el hogar. Ella explica que el empleado no pregunta a la persona que llega a comprar algo qué herramienta estás buscando. La pregunta que generalmente hacen es ¿en qué proyecto estás trabajando o qué es lo que quieres construir? Sirva la anécdota entonces para enfatizar que no debemos centrar el foco en la IA, sino en los proyectos. Por ello, regresando al punto inicial, todo proyecto educomunicativo tiene diversas etapas de producción donde nos apoyamos de distintos tipos de herramientas y tecnologías educativas. Entonces, pensemos que la IA generativa de imágenes es una tecnología educativa más que puede ayudar en alguna de las etapas de nuestros proyectos educomunicativos. En resumen, las rutas de apropiación de IA generativa de imágenes deben contemplar uno, inclusión de IA generativa de imágenes en espacios o laboratorios universitarios. 2, exploración de las herramientas y modelos disponibles. 3, la habilitación técnica para tener consistencia, control y prompts apropiados. 4, ejercicios comunicativos y creativos. Y 5, integración de la IA como una tecnología educativa. Bueno, hoy en día no podemos estar exentos de los debates sobre inteligencia artificial. Incluso hay quien dice que la inteligencia artificial es tan brillante que nos lleva a gravitar a su alrededor, lo que obliga a establecer planteamientos críticos más reflexivos, pero pues también de formación, manejo y consumo. Si queremos lograr la apropiación de esta tecnología en docentes y estudiantes, pues debemos crear las rutas adecuadas de apropiación para su aprendizaje práctico, activo y crítico. Bueno, espero que este esbozo sirva para clarificar, por lo menos en términos de habilitación y apropiación, una manera de trabajar con proyectos educativos y comunicativos con el apoyo de la IA generativa de imágenes. No quiero pasar la oportunidad para justamente ejemplificar las imágenes creadas por estudiantes ya en el cierre de esta presentación y mostrar algunos de las creaciones de los estudiantes y cómo estas fueron utilizadas en algunos de sus proyectos. Varias de las imágenes generadas se utilizaron como parte de sus proyectos denominados en nuestra institución ejes integradores y en donde tienen que crear un producto, una investigación y muchas veces utilizan cierto tipo de proyectos para videos, animaciones, revistas, productos didácticos en general. Entonces las imágenes que ellos estuvieron generando en este taller algunas formaron parte de estos proyectos, indicando que, por ejemplo, las utilizaron para presentaciones, para cómics, para libro ilustrado, guías didácticas, revistas. Y bueno, en estas diapositivas se muestran solo algunas de las imágenes generadas en el taller. No fue posible conseguir ya los productos educomunicativos finales, pero creo que es posible observar diversos formatos, estilos, características,
Vemos que hay personajes, hay fondos, hay cómics, hay diversos estilos en las imágenes. Aquí hay un estilo más de corte fotográfico, hay estilo ilustración, más pictórico, fotografía de fantasía y bueno, también personajes. Bueno, estos algunos de los ejemplos de las imágenes generadas y ya para cerrar, aquí se presentan las referencias citadas en esta en este trabajo. Bueno, no me queda más que agradecer su asistencia e interés en esta presentación. Espero que estas ideas sean de ayuda. Dejo mi correo electrónico para cualquier comentario y continuar el diálogo sobre apropiación generativa de imágenes para proyectos educomunicativos. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Hasta la próxima.